Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale clic en la campana para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Moloch o Molech fue una antigua divinidad oscura adorada en Asia Occidental, conocida particularmente por su sed de sangre humana, en especial la de los bebés. Moloch fue una divinidad dañina y oscura. Fue una de las divinidades más perversas que ha conocido la humanidad y que incluso hoy en día, desde las sombras, observa con maldad a sus posibles víctimas puras y limpias. Hola amigos, bienvenidos. Moloch fue un dios muy venerado en la antigüedad por algunos pueblos del Medio Oriente. Es un ser que representa la crueldad y la maldad debido a lo abominable de sus ritos. Pero ¿quién puede ser este ser hambriento de sacrificios humanos y que actualmente consideramos como una entidad demoníaca? Moloch fue un dios adorado por algunos pueblos de Asia Occidental desde el tercer milenio antes de Cristo. Sus cultos más importantes se encuentran en las tierras de Canaán. Fue adorado en especial por los fenicios y cartagineses, y más al norte por los asirios. Moloch fue considerado como el dios del fuego purificador, y su nombre puede significar rey o aquel que reina. Moloch también es identificado con el dios principal de la antigua ciudad fenicia de Tiro, llamado Melcar, nombre que significa rey de la ciudad, y en algunas versiones bíblicas se le conoce como Milcón. De Moloch existen pocos datos sobre su culto de origen o historia mitológica, pero los pocos datos que podemos obtener de este son bastante siniestros y sorprendentes, como lo mencionado en el Diccionario Infernal, obra del escritor y ocultista Jacques Auguste Simon Collins de Plancy, en su versión del año 1842. En este Diccionario Infernal nos menciona lo siguiente: Moloch, príncipe del país de las lágrimas, miembro del Consejo Infernal, era adorado por los amonitas bajo la figura de una estatua de bronce, sentada sobre un trono del mismo metal, y con una cabeza de buey, adornada con una corona real. Tenía abiertos los brazos para recibir a las víctimas humanas. Sacrificábansele niños, según Milton. Moloch es un demonio terrible, rodeado de las lágrimas de las madres y de la sangre de los niños. Se le sacrificaba el principio de la generación. El Diccionario Infernal nos menciona cómo Moloch es el príncipe del país de las lágrimas, debido a las lágrimas derramadas por las madres al perder a sus infantes en las ofrendas sangrientas realizadas a Moloch en tierras fenicias, en especial en Cartago, la ciudad principal de su culto. A Moloch se le representa con cabeza de buey, toro o carnero, como símbolos de prosperidad, fortaleza y fertilidad. Posiblemente, dado que su culto empezó o se popularizó entre dos edades astrológicas que representan a este tipo de animales: la era de Tauro, iniciada hacia el 4320 a.C., y la era de Aries, iniciada hacia el 2160 a.C., al año 0 a.C. Para estas épocas, las figuras del toro y del carnero eran consideradas sagradas y eran adoradas con especial atención en gran parte del viejo continente, como lo es el caso del toro Apis y más tarde del dios Amón con cabeza de carnero en el antiguo Egipto, o el dios El, representado como un toro en Canaán. La cabeza de Moloch estaba adornada con una corona, como símbolo de realeza, y en algunas otras ocasiones con un báculo, símbolo de fortaleza y de guiador de sus súbditos. Todo el ídolo estaba hecho de bronce, al igual que su trono, debido a que era el metal más utilizado en aquella época. Aunque con respecto a la vida mitológica de Moloch, lo que se sabe es casi nada, un historiador griego conocido como Clitarco de Alejandría, que vivió hacia el año 300 a.C., en uno de sus comentarios, conocido como La República de Platón, nos menciona lo que presumiblemente presenció en un rito a Moloch, y nos lo menciona de la siguiente manera:
Al ver venir al sumo sacerdote Moloch, vestido de túnica púrpura, color de pureza, le pregunté, ¿cuál es el origen del culto? Me contestó que en los tiempos primordiales hubo una gran catástrofe y hoy en día, si no fuera por los sacrificios para fertilizar la tierra, serían piedras lo que encuentren. Entonces, en medio de una plataforma había una estatua de Cronos, con las manos extendidas sobre un brasero de bronce. Las llamas que engullen a los niños, cuando las llamas alcanzan el cuerpo, sus miembros se contraen y la boca abierta casi parece reír, hasta que el cuerpo contraído se desliza resbalando al fondo del brasero. Así es que esta mueca se conoce como risa sardónica, puesto que ríen al morir. En la parte inicial de este fragmento de texto se nos hace la única mención mitológica con respecto a Moloch conocida. Según esta mención, en los tiempos primordiales, es decir, en los tiempos más antiguos o de origen, ocurrió una gran catástrofe, la cual daría origen al culto de Moloch o a Moloch como tal. Esta catástrofe, según algunas especulaciones de fuentes desconocidas, dicen cómo Moloch se había transformado a sí mismo en oscuridad al convertirse en materia, y que el hombre era la encarnación de esa tragedia, y por ese pecado tenía que redimirse, ofreciendo sacrificios humanos a Moloch, el dios del fuego purificador. Pero ¿cuál pudo ser la gran catástrofe en mención? En lo transcurrido de la historia humana se conocen de manera mitológica, más o menos científica, algunos tiempos donde se presume hubieron grandes catástrofes que poco a poco acabaron con la humanidad. Los más importantes fueron el diluvio universal hace 12.900 años, la edad de hielo de hace unos 80.000 años hasta hace unos 20.000 años atrás, y la posible colisión de cometas o grandes asteroides en el pasado, que provocaron gran destrucción y extinción. Pero ¿cuál podría ser el desastre como tal si hablamos de desastres ocurridos en el planeta? Podría ser cualquiera de los desastres mencionados anteriormente, pero como Moloch es representativo del fuego, tendremos que ubicar algún desastre donde se involucre principalmente este elemento. Para esto recurrimos a la mitología nativa americana, que nos habla de una gran catástrofe ocurrida en los tiempos primordiales. Esta cultura es la Hopi, nativos que actualmente habitan en Norteamérica. Los Hopis nos cuentan cómo una vez la humanidad de oro degeneró y empezaron a acusarse y hacerse la guerra. Muchos se olvidaron de las leyes divinas de sus creadores. Por esto los dioses creadores decidieron destruir ese mundo, donde el dios Tugnak hizo que lloviera fuego, abrió los volcanes, donde el fuego brotó de arriba y de abajo y de todo alrededor de la tierra, tornando el agua y el aire en un solo elemento, fuego. De este cataclismo primordial solo sobrevivieron unos pocos elegidos. Este cataclismo ocurrió en un tiempo indeterminado y es imposible saber a ciencia cierta qué lo causó. Pero según algunos estudios, como principales sospechosos está la primera erupción de la caldera de Yellowstone hace 2.1 millones de años, o las erupciones posteriores de esta caldera, también con la catástrofe de Toba hace 75 millones de años, o por algún cuerpo extraterrestre colisionando contra la Tierra en algún periodo primitivo. También según la mitología griega, para la época primordial de la Edad de Oro, se libraba una terrible guerra entre facciones extraterrestres, librada hace más de 10 millones de años, posiblemente en las Pléyades. Esta guerra pudo haber involucrado al planeta Tierra, donde directa o indirectamente esta guerra produjo catástrofes mediante el fuego. Esta guerra fue la llamada Titanomaquia. Realmente es muy difícil, si no imposible, reconocer la catástrofe de la cual habla el sacerdote cartaginense. Lo que sí es cierto es que esta entidad Moloch se aprovechó de ella para hacer que la población, de la cual era el supremo dios, como en Cartago o en alguna otra ciudad fenicia donde era muy importante, se hiciese y cumpliese con todas sus aberraciones malévolas.
Pero ¿cómo era el culto de sacrificio que se le rendía en aquellas tierras? Ya Clitarco de Alejandría nos da una pequeña descripción del proceso de sacrificio al decirnos cómo la estatua de Moloch tenía los brazos extendidos, en donde se ponía al bebé, y luego éste era engullido por el fuego mientras descendía a su estómago. Pero no solo Clitarco nos da cuenta de estos oscuros eventos, también varios mitógrafos y escritores griegos nos mencionan con respecto a esta práctica. Tal es el caso del escritor y biógrafo griego conocido como Plutarco, de Queronea, que vivió hacia el año 50 de nuestra era, donde en su obra Las Supersticiones nos menciona lo siguiente: no hubiera sido más útil a los cartagineses haber cogido a Critias o a Diágoras como redactor de sus leyes desde un principio, y no creer en ninguna de las fuerzas divinas o en dioses, que hacer tales sacrificios a Crono, no en el sentido en que lo dice Empedocles cuando ataca a los que hacen sacrificios de animales, sino que ellos en persona, sabiéndolo y dándose cuenta de ello, sacrificaban a sus propios hijos, y los que no tenían hijos, comprando los hijos a los pobres, los sacrificaban como a corderos o polluelos. La madre estaba presente, inflexible y sin llorar, y si se lamentaba o lloraba, debía perder el dinero. Y su hijo, no obstante, era sacrificado, y todo el espacio delante de la imagen se llenaba de ruido, de tocadores, de flautas y de tambores, para que no pudieran ser oídos los gritos pidiendo ayuda. Diodoro Sículo, un historiador griego que vivió hacia el primer siglo antes de Cristo, en su biblioteca histórica, en los libros 18 y 20 en número romano, nos menciona lo siguiente: en la ciudad había una estatua de bronce de Cronos, con las manos extendidas y las palmas inclinadas hacia la tierra, de tal forma que cuando se colocaba uno de los muchachos, rodaba y caía en una especie de hendidura llena de fuego. También se conoce de un texto que nos narra sobre el sacrificio de unos 300 niños al dios Moloch. Este texto nos menciona lo siguiente: los familiares tenían prohibido llorar, y que cuando Agatocles derrotó a Cartago, los nobles cartagineses creyeron que habían disgustado a Moloch. Así que, sustituyendo a los niños recién nacidos por sus propios hijos para el sacrificio, intentaron compensar al dios realizando el holocausto con 200 niños de las mejores familias ininterrumpidamente, llegando a sacrificar 300 en total. La gigantesca estatua de bronce estaba al rojo, y las tropas que sitiaban la ciudad asistían al espectáculo desde las murallas exteriores que ya habían conquistado. La autoría de este texto se le ha adjudicado a un autor de procedencia oscura y desconocida, llamado Teodoro, personaje bastante desconocido, de las cuales no hay una referencia clara y del que es difícil asimilar con los demás personajes antiguos con el mismo nombre. Lo más posible es que este nombre sea un error que presenta la fuente principal de donde se tomó la historia. Pero realmente este texto sobre los 300 niños sacrificados a Moloch es de autoría del mismo Diodoro Sículo, y lo podemos encontrar en uno de sus libros llamado Biblioteca Histórica, en los libros 18 y 20 en número romano. El verdadero pasaje del texto nos menciona lo siguiente: también creyeron que Cronos los había abandonado, ya que en un periodo anterior sacrificaban a los más nobles hijos de la ciudad, pero después empezaron a comprar secretamente niños y los criaban para posteriormente enviarlos al sacrificio. Tras hacer una investigación, descubrieron que algunos de los que habían sido sacrificados eran ilegítimos. Cuando tomaron conciencia de este hecho y de que los enemigos estaban acampados a las puertas de la ciudad, se aterrorizaron al ver que se habían olvidado de los ancestrales deberes a la divinidad.
Decididos a corregir esta falta, eligieron a 200 de entre los más esplendorosos muchachos y los sacrificaron públicamente. Otros, que estaban bajo sospecha, no menos de 300, se sacrificaron voluntariamente. Según las leyes evidenciadas, narradas por los diferentes biógrafos de origen griego, los sacrificios preferidos por Moloch eran los bebés y niños pequeños, muy posiblemente por ser los seres más inocentes y con una energía pura, y por ende los más impregnados de materia. Primeramente, los niños sacrificados eran los hijos más hermosos y queridos de la nobleza y las familias más importantes, pero estos, para evitar tener que sacrificar a sus hijos bien amados, empezaron a comprar los hijos de los más pobres y los hacían pasar por sus propios hijos. Estos niños eran puestos en las manos de la estatua de bronce, para posteriormente ser engullidos por ella. Estos caían al interior de la estatua, donde eran consumidos por las llamas en medio de flautas y tambores hipnotizantes, mientras las madres se retorcían y lamentaban de dolor, donde las madres tenían prohibido llorar, pero al parecer este dios se alimentaba de la energía pura de los infantes y se nutría del dolor del sufrimiento de las madres. Diodoro Sículo nos menciona cómo en una ocasión Agatocles, rey de Siracusa, asedió la ciudad de Cartago en el año 310 a.C. Allí los sacerdotes cartagineses sacrificaron 300 niños a Moloch. Entre estos, 200 eran hijos de las familias más nobles y los restantes 100 niños más de distintas clases sociales o que estaban bajo sospecha de pertenecer a familias nobles. Al final Cartago se salvó de la destrucción gracias a sus enormes murallas. El culto a Moloch también fue conocido por los israelitas y de esto se nos da evidencia en el Antiguo Testamento, como en Levítico capítulo 18 versículo 21, donde Dios Yahvé o Jehová le dice a Moisés lo siguiente: no darás hijo tuyo para consagrarlo al ídolo Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo el Señor. En Levítico capítulo 20 verso 2 nos menciona: dirás también a los hijos de Israel: cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que residen en Israel que dé alguno de sus hijos a Moloch, ciertamente se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas. En Primera de Reyes, capítulo 11, verso 7, nos menciona cómo Salomón deja de adorar a Yahvé y adora a varios dioses paganos y le construye templos. Entonces fue cuando erigió Salomón un templo a Camos, ídolo de Moab, sobre el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, hijo de los hijos de Amón. Y también en el mismo libro y capítulo, en el verso 33, nos menciona: porque me han abandonado a mí y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo que es recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Algunos hebreos o israelitas también adoraron a Moloch y adoptaron la macabra práctica del sacrificio, dándole la espalda a Dios Yahvé. De esto nos menciona la Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 32, verso 35. Y edificaron altares a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Como nos podemos dar cuenta, estas son algunas de muchas otras menciones de Moloch en la Biblia, donde se nos da cuenta cómo hasta el culto de este terrible dios influenció a los propios israelitas, que pecaron contra su propio Señor y su gente. Los antiguos escritores y biógrafos griegos, como lo hemos notado, llaman a Moloch con el nombre griego de Cronos, o el romanizado Saturno, donde Cronos es igual a Saturno. Este nombre se debe a que los griegos pensaban que el equivalente del titán Crono
era el dios cartaginese Moloch, debido a que según la mitología griega, Crono, después de castrar a su padre Urano, obtuvo un mal presagio de Gea, que le prescribía a que algún día sería derrocado por uno de sus hijos. Por esto fue devorando a todos sus hijos cuando eran solo unos bebés, exceptuando a Zeus. Por esto los griegos lo vinculan con Moloch, ya que Moloch se devoraba a los bebés más nobles mediante su fuego purificador. Esta sería la equivalencia entre comillas más parecida que tendría Moloch, pero que deja muchas dudas debido a que el mito griego de Crono es de origen anatolio, donde se nos cuenta el mito más diferente. Por ser una divinidad de fuego, se le puede vincular con muchas dudas con otros dioses representativos del mismo elemento, como con los dioses del fuego mesoamericanos, Xiuhtecutli y Huehueteotl, donde a ambos se les realizaban sacrificios humanos, normalmente de hombres, a los cuales se les extraía el corazón y luego eran quemados. También con el dios Veda llamado Agni, dios del fuego y del sacrificio, o con Hefestos, dios griego del fuego y de la forja, o con el dios sumerio del juego, conocido como Xibil. Pero estas comparaciones son muy dudosas, debido a que solo las une el elemento fuego. Moloch, un antiguo dios cruel, que terminó convirtiéndose en un demonio en nuestra religión, un demonio al cual consideran varios investigadores, de forma quizás más o menos acertada por el momento, que sectas como la Bohemian Grove o los Illuminati han cambiado su forma original, antropomorfa de toro o carnero, a búho, un animal nocturno que para muchos simboliza a los entes oscuros y a los espectros de la noche, un búho que también puede ser representativo de otras divinidades. Moloch actualmente es una entidad negativa errante que va en busca de sus víctimas preferidas, los niños, donde según cuentan algunas víctimas actuales, este ente los acecha desde las sombras de la oscuridad de la noche.